en la cinesis el organismo no se dirige necesariamente al estímulo que lo origina. Como si pasaba quizás en el reflejo, uno respondía al estímulo. En el patrón de acción modal uno iba a buscar el estímulo. En la taxia, movimiento de orientación espacial es el estímulo. En la cinesis no. Dice generar movimientos en dirección o contradirección. Es decir, el molusco está acá, se vuelve más lento, pero sigue haciendo el suyo, más lento. Pero no es que va a buscar la humedad. Como decir, uy, la humedad no. Simplemente se vuelve más lento. Hasta que sale de la zona húmeda y sigue más rápido. Pero esa es otra diferencia. La cinesis genera movimientos en dirección o contradirección. No necesariamente se dirigen a buscar el estímulo. ¿Sí? Entonces, esas distinciones siempre tengan presente a la hora de contestar el examen. Le van a hacer referencia seguramente a uno u otro concepto y ustedes ya sabiendo las características ya lo van a poder distinguir. Bien, eso sería cinesis. No sé por qué pasa. Impronta. Impronta es muy importante. Dice, acá en impronta vamos a ver, es un fenómeno medial, un fenómeno medio entre algo totalmente innato y un aprendizaje totalmente adquirido, ¿sí? Es un fenómeno intermedio entre lo que es heredado y lo que es adquirido, por eso es un ensamblaje en ese sentido, entre instinto y aprendizaje. En impronta se da un aprendizaje irreversible, es muy difícil de que se diluya todo aquello que se aprende en una etapa temprana de la vida donde se constituye un aprendizaje irreversible. Generalmente estas improntas efectivamente se dan en esos periodos tempranos. Entonces, un aprendizaje irreversible que se efectúa en un periodo crítico de desarrollo, que generalmente es un periodo temprano. ¿Qué es un periodo crítico de desarrollo? Es un periodo en el cual, sí o sí, un periodo en el cual si no aprendes eso, con lo cual esté hecho para aprender, si no aprendes en ese momento, no lo aprendes más después. No se puede volver a aprender en otro momento. Sí o sí, el organismo debe aprenderlo en ese periodo, porque es un periodo crítico. No es lo mismo periodo sensible. Periodo sensible dice que es más fácil aprender algo en un periodo, pero que después sí lo puedes aprender aunque cueste un poco más. Entonces un ejemplo en nuestro caso puede ser el aprendizaje de una segunda lengua, diferente a la natural, a la primaria. Es más fácil aprender una segunda lengua en un periodo temprano, ¿sí? Después también lo podemos hacer, pero no, nos va a costar un poco más. Es un periodo sensible. Periodo crítico sería que sí o sí lo tienen que aprender. Si pasa ese periodo crítico no se aprende más. Por ejemplo, hay unos ejemplos del canto de las aves, por ejemplo. El canto de las aves, las aves más jóvenes, escuchando el canto de las aves más adultas, van aprendiendo a entonar, a expresar los diferentes tonos para comunicarse. Un periodo crítico. Ahora, ¿qué pasa si se aísla a esas aves en el periodo crítico cuando deberían aprender a comunicarse? Se los cría normalmente, crecen, después se los reinserta al medio natural, pero estas aves que habían sido aisladas de repente no pueden comunicarse y no pueden aprender porque efectivamente ha pasado el periodo crítico, ¿sí? Es un ejemplo. El canto de las aves es un tipo de impronta motora en este caso. Impronta motora es un aprendizaje que está relacionado a una habilidad motora, ¿sí? La impronta motora, un aprendizaje de una habilidad motora, como el canto de las aves, por ejemplo. Hay impronta de objeto, que es la especificación, o sea, una impronta si puede ser impronta de objeto o impronta motora. Entre las aves, un ejemplo de impronta motora. Impronta de objeto es cuando significamos un objeto externo del entorno
Y en la especie de gansos, por ejemplo, el primer ser vivo que ven, lo siguen hasta el final, ¿sí? El primer ser vivo que ven, los gansitos, los patitos, en el entorno, lo van a seguir. Aunque lo primero que vean sea un tigre, lo siguen. Después tienen consecuencias negativas, pero es mi impronta. Si el primer ser vivo que ven, lo van a seguir. Es una impronta de objeto. Se presenta algún punto medio entre una capacidad innata y una conducta aprendida. ¿Ya está ahí? ¿Impronta? ¿Quién ganó el premio Nobel por investigar esto? Lorenz. ¿En qué año? En 1973. A ver, hay un video. Sí, video no se va a escuchar, pero a ver. Este biólogo austriaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Bueno, ahí estamos en impronta entonces. ¿Sí? Vamos al otro. Y ahora sí, aprendizaje. Voy a decir, empezamos con aprendizaje específicamente. Entonces, lo que vimos fue comportamiento innato, vimos reflejos. ¿Qué más? ¿Qué vimos? Patrón de acción modal, taxias, cinesis, y después vimos un fenómeno intermedio de lo innato y lo adquirido, que es impronta, ¿sí? Ahora empezamos con el aprendizaje. En la apunte da primero unas definiciones clave de lo que se haría de aprendizaje. El aprendizaje es un cambio. Esto es una definición que después vamos a ir desglosando, vamos a ir deconstruyendo y reconstruyendo. El aprendizaje es un cambio relativamente duradero, un cambio de conducta, relativamente duradero, es decir, a largo plazo, que tiende a mantenerse. Bueno, se puede diverger en mecanismos neurales, pero que resulta de la experiencia, ¿sí? Siempre resulta de la experiencia con el entorno, con cualquier temática o actividad que uno quiera aprender. Eso requiere experiencia práctica y que es específico, ¿sí? Es totalmente específico. Es decir, si yo quiero aprender a hacer cirugías, yo tengo que especializarme, tener cursos, tener experiencia y voy a aprender a ser cirujano. Si yo quiero aprender a jugar el básquet, tengo que tener una experiencia con el básquet, ya sea leyendo sobre básquet, viendo o jugando básquet, ¿sí? Es algo específico. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Un toque? Y que se ven en los mecanismos neurales. Lo cual es un poco problemático a veces porque
yo no puedo ver los mecanismos neurales así, naturalmente. Necesitamos ciertas tecnologías para hacerlo. Y eso cuando hay ciertas limitaciones prácticas. Ahí ya lo vamos a ver. Ahora, lo primero que dijimos, bueno, es un cambio. Pero no todo cambio es aprendizaje. Es lo mismo que la Priti es una gaseosa, pero no todas las gaseosas son piratas. Esta ideología. No todas las gaseosas son frígidas. Lo mismo acá, el aprendizaje es un cambio, pero no todo cambio de comportamiento es que se deba a aprendizaje. Hay ciertos cambios comportamentales que tienen otras fuentes, como cambios motivacionales, a nivel de la fatiga, la maduración misma, o adaptaciones sensoriales a los estímulos. Pero, sobre todo, maduración, fatiga y motivación son otras fuentes de cambio. Entonces, eso sí hay que distinguir. El aprendizaje va a ser un cambio, pero que no se deba a maduración, fatiga y motivación principalmente. Por ejemplo, yo otra vez decía a los chicos, estaba Clodomiro jugando en la calle y estaba jugando en la calle, era peligroso, entonces sale la mamá y le dice, no, Clodomiro, ¿cómo vas a estar jugando en la calle? Te vas a pasar un auto. Entonces dice Clodomiro, y sigue jugando, ¿viste? La mamá re enojada, dice, nunca aprendemos, dice, no, bueno, entra enojada. Después sale de vuelta rápido, ¿viste? Pero de repente ve que Clodomiro ya no está jugando en la calle. Clodomiro está hace un ratito, ahí en la derecha, y dice, mamá, qué bueno. Pero ni vos te aprendió, en realidad sale cansado, entonces está descansando. Y efectivamente, agarró otro Clodomiro, se levantó y siguió jugando en la calle. Entonces la madre dijo. Bueno, ¿ves? O sea, hubo un cambio de comportamiento, pero no es debido a un aprendizaje concretamente, sino un simple fatiga, ¿sí? O quizá cambio de motivación, ya no me motivaba a jugar más, entonces puso jugar el videojuego. Después lo piso un auto. Pero la implicación subjetiva de la imaginación. Entonces, eso con respecto al cambio. También dijimos que es relativamente duradero, que tiende a mantenerse, es a largo plazo, algo que se ha aprendido. Hay algunas excepciones con el estudio de algunas materias, pero es algo que tiende a mantenerse. Bueno, cuando pasa eso, porque no hubo verdadero aprendizaje, usted lo sabe. Relativamente duradero y distinguiéndose de otros cambios temporales, como los cambios de motivación, de fatiga, que son cambios muy inestables, cambios muy temporales, muy breves. En ese sentido, es otra distinción, que es algo duradero, diferente de los cambios emocionales, cambios motivacionales y cambios cuanto a fatiga. Que resulta de la experiencia. Es decir, que siempre necesitamos una práctica en el proceso de aprendizaje. En cambio, la maduración no se distingue de los procesos madurativos, porque la maduración no requiere práctica en sí misma para madurar, sino que maduramos por otra vía, que es por un programa que ya traemos de manera innata por el desarrollo propio de nuestro organismo a nivel biológico. Entonces debemos distinguirlo de esos cambios madurativos, porque el aprendizaje requiere experiencia, la maduración no requiere experiencia en sí misma, ¿sí? No requiere, se diferencia la maduración, ya que no implica practicar una con la conducta a realizar. No implica práctica alguna con la conducta a realizar. Es algo específico. No requiere práctica alguna con la experiencia realizada. Es algo específico. Es decir, como les decía, requiere una práctica específica de aquella actividad o tema que yo realmente quiero aprender, ¿sí? En cambio, la maduración no tiene ese nivel de especificidad, porque cuando uno madura
de repente tiene mayor altura, quizá un poco más fuerza, y puede realizar toda una serie de conductas generales que antes no podía. La modulación implica cambios generalizados. El aprendizaje implica cambios totalmente específicos, ¿sí? Requieren cambios y procesos totalmente específicos. Esa es otra distinción con la modulación, que son cambios que obedecen a procesos generalizados, ¿sí? Eso es la modulación. El cambio conductual del aprendizaje tiene que ser específico de la respuesta practicada. La maduración, en cambio, produce cambio de conducta en contextos diferentes y en una amplia variedad, ¿sí? Cuestión generalizada. Bien, lo que nos encontramos ahora, es con ciertas dificultades a la hora de poder acceder o a observar ese aprendizaje. Porque si decimos que el aprendizaje es un cambio, ¿ese cambio dónde se puede observar? Complementarmente. Bueno, entonces hay ciertas limitaciones, porque ¿cómo sé que ustedes están aprendiendo en este momento? Si no veo, o si no les doy la oportunidad de que puedan desplegar de alguna manera ese conocimiento. Entonces implica ciertas limitaciones y existen ciertos niveles de análisis en estas elucidaciones. Por ejemplo, a nivel más global lo puede ver en la conducta, pero hay aprendizajes que no voy a poder dar. Uno dice, bueno, se reflejan las conexiones neurales, pero yo no accedo de manera natural a sus conexiones neurales online en este momento. ¿Eso qué se va a hacer? La humanidad ha desarrollado ciertos dispositivos, a veces maquiavélicos, para acceder a esa experiencia de manera indirecta, a través de observaciones experimentales. Y un ejemplo de ese tipo de observaciones experimentales son los exámenes. Van a tener, por ejemplo, unos libros. Eso es una construcción, una observación experimental, un modelo que de manera indirecta indicaría si hay un cambio o no con respecto a cómo entraron en el primer día de clases hasta ahora, ¿sí? Indicaría que si hubo un aprendizaje, eso se reflejaría de manera indirecta en esas observaciones experimentales que se harían los exámenes, por ejemplo. Eso plantea entonces esas limitaciones al acceso o la posibilidad de observar los cambios en el aprendizaje. ¿Sí? Eso es nada más para los proteger, no es un cambio de copia del cuadro, eso está en media puntito para. ¿Está? Ahora, bueno, vamos a ver si hay un aprendizaje. A ver, está Fulgencio, tiene 5 años, todavía no es lo suficientemente alto como para alcanzar las galletas que la mamá le cocina y se pone bien alto. ¿Por qué le pone bien alto? Bueno, la cuestión es que no alcanza. Pero cuando cumple 12 años, ya tiene la altura suficiente como para poder alcanzar las galletas. Ahí, ¿qué hubo? ¿Hubo aprendizaje? ¿Fulgencio aprendió a alcanzar las galletas? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Claro, hubo maduración, efectivamente. Un cambio de comportamiento. Antes no podía, ahora sí. Pero ese cambio de comportamiento fue debido a maduración, no específicamente a aprendizaje. ¿Sí? Claro, hubo práctica, pero no hubo cambio en resultado, en ese sentido. Igual las galletas están todas podridas, porque ya pasó 6 años. Así que. Pero en ese caso puntual, no. Capaz perdió otras cosas. Pero no alcanzó a hacer. Pancracia tiene 6 años y su padre la lleva al parque para que practique andar en bicicleta. Solo había intentado 3 veces, se había caído, se había raspado, intentó y no. Pero esta vez dice bastó un simple empujón para que por fin puede mantenerse en equilibrio. ¿Qué hubo ahí? ¿Pudo alcanzar? ¿Pudo andar en bicicleta? ¿O pudo aprender o no aprender? Igual eso te propósito. Ah, no se ve.
Bueno, pues yo la dejo. ¿Qué hubo? ¿Aprendizaje o no? ¿Por qué hubo aprendizaje? Claro, perfecto, práctica, intento, hubo mucha experiencia en ese sentido. Muy para gracia, jugando, no me acuerdo. A mí me tiraban, iba al río, y era como que, era raro porque yo me caía, pero si seguía andando, me caía al río. Entonces no entendía la lógica del viejo. Porque es como que dice, no, andá. Pero es que poner que yo me mantenía. Bueno, igual que tengo que hablar con mi psicólogo. No se anda en bici, digamos, todavía. No, sí, el otro día, ¿Oíste? Sí. ¿Con raditos? No, yo no mando con raditos. Saturnino Galaxio es un joven muy inteligente, aunque no es muy entusiasta en algunas materias. Por ejemplo, nunca hace la tarea de matemáticas, pero un día la chica que le gustaba, Pancracia, era un tutor de esa. Pancracia le